5 de la tarde, 45 minutos, y vamos a hablar de otro tema, de un anuncio en el día de hoy que tiene que ver con el Plan Nacional Docente, el aumento de las horas no lectivas, el incremento también del salario inicial de los profesores y el aumento de los requisitos para el ingreso a la universidad. Son algunas de las propuestas de esta nueva Política Nacional Docente. Este proyecto de ley fue firmado este lunes por la presidenta Michelle Bachelet, sin embargo fue criticado por el Colegio de Profesores. Queremos analizar esta propuesta del Ejecutivo y para eso nos encontramos en CNN Chile con Loreto Jara, quien es profesora de Historia e investigadora de Política Educativa de la Fundación 2020. Muchas gracias por acompañarnos, Loreto. Por favor, mucho gusto. Bueno, de lo que se ha dado a conocer de estos puntos que son los que más destacan, como por ejemplo aumentar los puntajes de ingreso, que también hay un aumento de los sueldos, de las horas no lectivas, ¿van en la línea correcta lo que se anunció en el día de hoy para mejorar la calidad de los profesores y por ende la calidad de la educación en nuestro país? En términos generales, el proyecto contempla las aristas y elementos que son fundamentales para el mejoramiento de la profesión docente. ¿Qué nivel de profundidad tienen esos cambios? ¿Qué facilidad en su implementación y qué tan viables sean? Son elementos que hay que mirar más en detalle cuando conozcamos bien el proyecto de ley. Pero en términos generales y en la discusión prelegislativa que hemos estado sosteniendo con distintas instituciones, entendemos que se tocan algunos elementos que son fundamentales para el mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores y, tal como tú señalabas, para el tema de los requisitos de ingreso, que también es otro de los temas como más sensibles para el mejoramiento de la calidad de nuestros profesores. Profundicemos un poco en eso, porque cuando uno ve tal vez los modelos internacionales que funcionan o aquellos que son dignos de imitar porque en poco tiempo lograron obviamente producir cambios importantes y trascendentales, muchos tienen que ver con mayores exigencias al momento de estudiar la carrera de pedagogía. En ese sentido, el aumento, y esto que es más bien, no es de un momento a otro, sino que finalmente año a año se va pidiendo una mayor exigencia de puntaje, además también con respecto a las notas. ¿Esa tal vez es una de las transformaciones más importantes para la calidad de los profesores en nuestro país? Por una parte sí, porque esa es precisamente formación inicial, es el inicio de una gran concatenación de hechos y elementos que tienen que suceder para que se mejoren las condiciones de los profesores. Elevar los requisitos de ingreso sí, es clave, porque necesitamos también elevar la valoración social de los profesores y con eso elevar sus competencias profesionales también. ¿Qué mecanismos se van a utilizar para ello? Habrá que diseñarlos de la mejor manera posible, pero puede ser en base a PSU, en base a ranking y también en base a algunos elementos que permitan pesquisar vocación temprana o talentos pedagógicos también, que tiene que ver con elementos. El profesorado es un ejercicio en el que se pide mucha vocación, quizás más que a otras profesiones, entonces habrá que pesquisarlo también como algún mecanismo un poquito más sofisticado, digamos, de seleccionar a los futuros profesores. Ahora, siempre estas propuestas en el papel suena bastante ideal, pero uno siempre se pregunta la implementación y finalmente si está la capacidad del sistema para poder implementar estos cambios. Por ejemplo, en el caso de las universidades se sabe que muchas de ellas no están acreditadas, que pedagogía tiene exigencias bajas con respecto al número de los puntajes y las cifras son bastante elocuentes, cerca de un 48% lo hace con puntajes que son bajo los 500 puntos. ¿Está preparado nuestro sistema para enfrentar estos cambios? ¿Están las universidades capacitadas para poder hacer estas exigencias que se presentan en este proyecto de ley? La verdad es que van a tener que estarlo, porque se requiere una serie de modificaciones al sistema y que en el fondo son algunas bastante profundas. Que se acrediten obligatoriamente todos los programas que entregan de pedagogía es una necesidad elemental, básica, y seguramente eso va a generar algunas resistencias, algunos roces, algunas fricciones, porque se necesita movilizar algunos cuerpos legales también para que esto funcione, y no, por ejemplo, no chocar con la autonomía universitaria, una serie de elementos ahí que vamos a tener que tener en consideración todos quienes participemos proponiendo, diseñando, ordenando este nuevo sistema, pero en efecto hay que implementar una serie de cambios y modificaciones para que el sistema funcione de mejor manera. Lo otro que uno se pregunta es qué va a pasar al momento que egresen ya estos nuevos profesores que van a venir con estas nuevas exigencias, que además también vienen con un sueldo más alto, que también es uno de los anuncios más importantes, que aumenta cerca de un 30%, estamos hablando de alrededor de unos 900.000 pesos, con los que van a estar trabajando, podríamos decir, con la otra formación. ¿Cómo pueden compatibilizarse estos profesores que van a venir con mayores exigencias, con todo un cambio también en, podríamos decir, la malla curricular, con su sueldo, versus los que ya van a estar en el sistema?
Se supone que habrá que hacer un esfuerzo por equiparar las condiciones para no generar más inequidades dentro del propio sistema educativo. Esa transición, claro. Va a haber una transición que seguramente va a ser compleja y habrá que generar todas las condiciones del caso que permitan hacer que no se generen tensiones al interior del propio profesorado. En teoría, nadie va a bajar su sueldo. Ahora, que esa podría ser una de las preocupaciones. Claro, que podría ser una de las preocupaciones más lógicas también. Y ciertamente en el marco general o en el marco más amplio de lo que implique esta arista de la reforma, posiblemente haya gente que quede no tan conforme por ciertos ajustes, digamos, que son propios del proceso, pero habrá que tomar las medidas necesarias para que no se generen mayores tensiones de las necesarias en eso. Ahora, a tu parecer, ¿qué te parece que el Colegio de Profesores no haya participado, podríamos decirlo de la forma tal vez del punto de vista formal, no fueron a la firma de este proyecto, pero a su vez también ya han manifestado ciertas críticas y además también están señalando que lo más probable es que haya movilizaciones? ¿Qué te parece a ti la postura del Colegio de Profesores con respecto a este tema? El profesorado siempre ha sido un gremio muy exigente. Y en esta coyuntura, que es una coyuntura histórica, podríamos decir, porque el cambio que se está proponiendo para el sistema de trabajo de los profesores es bastante grande. Y en este contexto también ellos están siendo todo lo exigentes que estiman que deben ser. Hay que conversar con ellos para saber exactamente qué están pensando y cuáles son esos resquemores respecto de esta nueva política nacional docente, pero tiene que ver con elementos gremiales, tiene que ver con elementos laborales, por ejemplo el tema del estatuto, el tema de la evaluación docente y otras aristas que hay que revisar con un poquito más de calma y profundidad para ver cuáles son tú en la materia desde el punto de vista más técnico, ¿son válidas esas aprehensiones que tienen con respecto a lo que se ha dado a conocer hasta ahora? Hay un punto en que nosotros como Educación 2020 discrepamos del profesorado y que tiene que ver con la evaluación docente. Hay mucha resistencia de parte del gremio a aplicar sistemas de evaluación docente de manera permanente y sistemática. En parte porque dicen que esa evaluación no respeta las características contextuales de ejercicio de la profesión. Y es un resquemor bastante válido, pero en el que hay que avanzar, porque en el fondo es extremadamente necesario que evaluemos el desempeño de los profesores, más si estamos dando mejores condiciones para el ejercicio de la profesión. Ahora, ¿cuánto puede influir esta reticencia que uno ve en un gremio que representa a los profesores con respecto a cómo se puede implementar todos estos cambios? Si no hay disposición de ellos a ser partícipe de esto, puede fracasar una política pública. Una política pública puede fracasar, en efecto, y por lo tanto hay que establecer las conversaciones que sea necesario y para entender primero cuáles son los resquemores que tienen respecto de los puntos centrales de la carrera docente, pero hay que hacer otra cosa que es paralela a esta. Y que también la presidenta hoy día lo anunció en la ceremonia de firma del proyecto de ley y que tiene que ver con diseñar una carrera para directivos también. ¿Qué rol cumplen los directores, directoras de escuela, los jefes técnicos, los jefes de la unidad técnico-pedagógica, como se llamaban antaño? Porque también ellos son los llamados a liderar con fuerza un cambio que va más allá de cambio en las condiciones laborales, un cambio de creencias, un cambio de perspectiva. Entonces, también habrá que trabajar en función de cómo los directivos, la gente que tiene en su cargo la dirección de escuela, puede movilizar también este cambio para generar las conversaciones que sean necesarias con el profesorado y con los actores que se estime pertinente. Ahora, esto no tan solo tiene que ver con la educación pública, sino que incorpora a los colegios particulares subvencionados y la parvularia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se pueden compatibilizar sistemas distintos, donde obviamente las exigencias también son diferentes, porque lo ideal obviamente es que todo el sistema educacional en nuestro país tuviese la misma calidad de profesores? Bueno, eso es uno de los puntos como en tensión, que tiene que ver con la coexistencia del estatuto docente por un lado y con el código del trabajo, el código laboral por otra parte. Entonces, que coexistan dos sistemas de contratación, eso va a ser complejo de implementar, de monitorear, y ahí las autoridades tendrán que establecer lineamientos lo suficientemente claros como para que estos dos sistemas, si es que coexisten, lo hagan de la mejor manera posible. Pero es complejo. Ahora, hablábamos en un principio de una de las medidas que llamamos la atención, que tiene que ver con el aumento de los puntajes, pero también el aumento de los sueldos. ¿Eso también, a tu parecer, va en la línea correcta? ¿Es el estímulo? Porque también se hizo una encuesta el fin de semana que preguntaba a estudiantes si es que ellos recibieran una mayor remuneración, si estudiarían pedagogía, y hubo un cambio trascendental en las respuestas que decían que sí, manifestaban que estarían dispuestos a estudiar pedagogía si es que tuvieran un mayor sueldo.
Sí, ¿Cuánto impacta eso? El tema del aumento de salario sí es importante, pero no es lo central de esta discusión, porque eso también nos interesa posicionar como institución. Educación 2020 nos interesa que hablemos de las condiciones del profesor para innovar, para hacer mejor su trabajo, para entender que el aprendizaje y tener a cargo un grupo de estudiantes es una tarea fundamental en el desarrollo país, más allá de que sea tu trabajo individual, digamos, es una tarea colectiva. Entonces, claro, si te pagan más por un trabajo que haces, que es un trabajo sumamente desgastante, es enriquecedor, pero es muy desgastante hacer clase. Entonces, que tengas una buena retribución salarial por el trabajo que hace es fantástico, pero no es lo central de la discusión. Entonces, también no perderse mucho en eso. Cuánto más se va a ganar, cuánto menos, en qué tramo, es importante, pero no es lo central. Ahora, para finalizar, ¿hay algún tema que tú echaste de menos, que crees que es el gran ausente dentro de lo que se dio a conocer en el día de hoy? Como te digo, tenemos que mirar mucho más en detalle el proyecto de ley. En términos generales, está contempladas las grandes áreas que también representan un piso bastante mínimo a estas alturas, por decirlo así, porque, claro, queremos sofisticar la profesión docente, queremos que los profesores sean profesionales y hagan su trabajo como profesionales y reciban la retribución salarial correspondiente. Está el tema de las horas lectivas no lectivas. Entendemos que ahí podría ser mucho mejor. El ideal es 50% de horas frente a aula, 50% de trabajo individual y colectivo para preparar tus clases, para realizar evaluaciones, para trabajar con otros, para desarrollar tu formación en servicio, todo eso. Mientras el ideal sería 50-50. Pero al parecer es un poquito menos lo que se está proponiendo. Ese es un tema que va a ser un poquito sensible. Y lo otro que ya te comentaba, que tiene que ver con visibilizar mejor cuál va a ser el rol de los directivos en este proceso y cómo se van a incorporar y cómo se articula este trabajo de las nuevas condiciones de los profesores con directivos que tengan formación, mejor formación para estar a cargo de la dirección de escuela, y que se perfeccione el tema de la concursabilidad de los directores, por ejemplo. Ahora, al cierre también me gustaría saber cuánto tiempo uno pudiese ver que estos cambios se van a materializar cuando el día de mañana podamos hacer mediciones con respecto a la calidad de la educación. Yo me imagino que ustedes han hecho seguimientos de cuánto tiempo toma efectivamente que todos estos cambios que se han dado a conocer, que estas nuevas generaciones de profesores estén en las aulas de clase, puedan constatar que hay un mejoramiento de la calidad de la educación. ¿Cuánto nos vamos a tardar en eso de esto? ¿Cuántos son los tiempos? Porque obviamente a eso es lo que se apuesta. Es una estupenda pregunta. Los cambios en educación siempre son lentos, pero este cambio, si se implementa de la manera adecuada y como corresponde, debiese generar efectos más o menos inmediatos en algunos casos. Si yo, profesora, tengo más horas para planificar mis clases, buscar material, juntarme con otros profes, eso va a tener un efecto bastante rápido en los cursos que yo tengo a cargo. Entonces, esperamos que se materialicen avances a la mayor velocidad posible, digamos. Perfecto. Bueno, te queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros, atentos, por cierto, a todo el trámite legislativo, que es lo que viene ahora de este anuncio, de este proyecto. Que estés muy bien. Muchas gracias.